Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Amigos y hermanos, un saludo de parte de su hermano Sonny Daniel, desde aquí, de este canal, que es para la honra y gloria de Dios, para enseñar, escudriñar, compartir la palabra de Dios, Sagrada Escritura, y instar a este pueblo de Dios a que se meta cada día más en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, a introducirse cada día más en la palabra de Dios, porque esto es lo que necesitamos nosotros, que estamos aquí esperando ese gran evento, el rapto, el arrebatamiento, que está muy pronto a darse, en menos tiempo de lo que la gente se imagina, porque muchos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Aquí hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Juan. Actualmente estamos ya en la parte 23 del Evangelio, del estudio del Evangelio de Juan. Hemos hablado sobre, en estos últimos capítulos, hemos estado conversando y escudriñando sobre ese milagro que hizo el Señor Jesús a este ciego de nacimiento. Hoy vamos a continuar el estudio. Hoy vamos a seguir con, como lo dice este título del día de hoy, los fariseos interrogan al ciego sanado. Así que pongamos atención, compartamos esta palabra de Dios, siempre transmitiendo este mensaje del Evangelio a todos los que conocemos, a nuestros amigos, nuestros familiares. Compártele el link en más de 3 contactos tú tienes ahí en tu celular, que puedes hacerle llegar estas enseñanzas que son muy importantes para que el pueblo de Dios esté alerta y esté velando. Recuerda que aquí no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, solamente nos interesa que nos prestes tus oídos. Y si es por primera vez que nos visitas, quédate ahí, no te vayas. Así que puedes aprender cosas que están escritas ahí en el sagrado libro, que a lo mejor la pasaste desapercibida, y puedes aprender mucho aquí. Así que vamos, sin más rodeo, vamos a comenzar. Y lo invito a que veamos este pequeño video que se trata de las enseñanzas anteriores, que hemos estado hablando sobre este milagro que Jesús realiza al Señor a este ciego de nacimiento. Hoy tenemos los fariseos interrogan al ciego sanado. Así que pongamos atención. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hemos estado hablando sobre esa ceguera espiritual y nos hemos limitado a estudiar el libro de Juan, el capítulo 9. Hoy vamos del verso 13, al 41. Así que buscamos ahí en el libro, la Sagrada Escritura en Juan, capítulo 9. Vamos a comenzar en el verso 13. Dice así: llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dice: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Sin embargo, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que habían recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron entonces. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Palabra profunda aquí, hermano. En el estudio anterior consideramos el milagro que el Señor Jesucristo hizo cuando sanó a este hombre ciego de nacimiento. Ahora tendremos la ocasión de ver las reacciones de distintas personas y grupos ante lo ocurrido. En este primer interrogatorio de los fariseos, vemos aquí cómo los vecinos del que había sido ciego creyeron que un milagro tan extraordinario debía ser examinado por la autoridad religiosa. Así que llevaron al hombre ante los fariseos. Ahora bien, las obras del Señor ya habían despertado una fuerte oposición entre los líderes religiosos judíos en otras ocasiones, así que no debemos esperar que estuvieran muy predispuestos a aceptar este nuevo milagro. Tanto milagro hizo el Señor, ¿verdad?
Como ya sabemos, el problema radicaba fundamentalmente en que Jesús no se sometía a las normas religiosas que ellos habían añadido a la palabra de Dios, especialmente en lo relacionado a este día de reposo. Para esta ocasión se convocó una reunión más o menos formal ante un grupo de representantes autorizados por el Sanedrín. Como líderes religiosos tenían que dar un veredicto acerca de este milagro y también acerca de Jesús. Lógico habría sido que un hecho tan extraordinario hubiese silenciado y avergonzado a cuantos se oponían a Jesús. Ahora, pero como vamos a ver, tuvo el efecto contrario. En lugar de recibirle como el Mesías, le condenaron y también le expulsaron de la sinagoga. Al que le había recibido el milagro, al que sanó a Jesús, también lo expulsaron. Tal grado de ceguera espiritual empezaba a ser extremadamente grave. Pero vamos a considerar los hechos desde el principio. El evangelista aquí nos dice era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Este detalle se menciona aquí antes de iniciar el interrogatorio, porque va a ser decisivo para las conclusiones finales. Los judíos consideraban que amasar tierra y saliva era un trabajo prohibido en el día de reposo. Pero en realidad esto no era lo que decía la ley de Dios, sino una interpretación que ellos habían ya añadido al mandamiento divino, por la que se regían en sus juicios. Pero como ya sabemos, para el Señor Jesús, la palabra de Dios era la única norma auténtica de fe y conducta, razón por la cual cada vez que las tradiciones judías entraban en oposición con la ley, él no tenía ningún reparo de ignorarlas e incluso condenarlas. Ahora, por otro lado, el Señor, al hacer obras de misericordia, era prioritario y no iba a dejar de hacerlas ni siquiera en el día de reposo. Pues por supuesto, nosotros sabemos hoy que el reposo verdadero es Jesucristo. Como él mismo había señalado en una ocasión anterior, también sus padres seguían haciendo estas obras en el día de reposo. Juan 5, del 17 al 18. Todo esto predisponía a los judíos muy negativamente contra Jesús, hasta el punto en que, aunque vieran un milagro tan extraordinario como el de la curación de un ciego de nacimiento, ellos buscarían la forma de no dar ningún crédito al Señor. Trataban de desacreditarlo siempre, pero en este caso, como en muchos otros antes, lo tenían muy difícil. Su primera línea de actuación consistió en buscar algún defecto de forma en el proceder del Señor, así que le preguntaron al que había sido cómo había recibido la vista. Y el que había sido ciego explicó nuevamente lo que ya había dicho antes a su vecino: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. A primera vista, todo parecía correcto, pero ellos rápidamente sacaron la conclusión de que Jesús no podía ser ni proceder de Dios, porque el milagro había sido realizado en un día de reposo. Pero entonces, ¿quién lo había hecho? Si finalmente decían que no había sido Jesús sino el Padre, ¿le acusarían también al Padre de quebrantar el día de reposo? La otra opción sería atribuirle el mérito del milagro al mismo Satanás. Pero esto aún sería mucho más descabellado, aunque ya lo habían hecho en otras ocasiones, al decir que Jesús acaba de poner el nombre de Belcebú. Mateo 9:34, busquen por ahí. Al final, sus prejuicios religiosos contra Jesús le llevaban a un callejón sin salida y contra toda lógica. Una vez más cerraron sus ojos a la clara evidencia y se atrincheraron en sus acusaciones contra el Señor para quebrantar el día de reposo al haber hecho lodo con su saliva. Todo esto parece ridículo y muy absurdo, pero así ocurre con frecuencia con muchos hombres en nuestros tiempos, que también buscan desesperadamente la forma de quitar a Dios de sus vidas y de sus mentes.
No obstante, en aquel grupo de fariseos había otros a los que no le parecía coherente esta forma de pensar y decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Seguramente se trataba de una minoría que no se atrevía a alzar mucho la voz y que en lugar de hacer afirmaciones tajantes, solo se atrevían a formular una pregunta: ¿cómo podía un hombre pecador que no hubiera sido enviado por Dios llevar a cabo un milagro tan asombroso como este? Su razonamiento era el mismo que el que hizo Nicodemo, que había hecho al Señor en aquella visita nocturna en la cual se encontraron. Búscalo ahí en Juan 3:2. Así que, una vez más, había disensión entre ellos, divisiones, discusiones acerca de quién era Jesús. Unos se quejaban, unos dejaban llevar por sus prejuicios, se dejaban llevar por sus prejuicios religiosos, y lo otro por una lógica indiscutible. Buscando la forma de resolver este conflicto, preguntaron nuevamente al ciego: ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Es curioso que aquí no dudan de que Jesús, al que en todo momento evitan llamar por su nombre, habían hecho un milagro en el ciego. Como veremos dentro de un poco, más tarde interrogaron a los padres porque no creían que aquel hombre hubiera sido ciego. En realidad, iban de uno a otro lado buscando la forma de ver cómo buscaba una explicación sin encontrar alternativas a la forma como se ejecutó este milagro y para dejar mal a Jesús. Le preguntaron qué hicieron al ciego sanado. Ponían a aquel hombre en un serio compromiso. Él, al igual que sus padres, sabían que los judíos habían determinado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, o sea, el ungido, eso quiere decir Cristo, serían expulsados de la sinagoga. Juan 9:22. ¿Cómo les contestaría? ¿Desacreditaría a Jesús para evitar de este modo entrar en un conflicto con los líderes religiosos del judaísmo? Pero, ¿cómo podría negar lo que Cristo había hecho por él? La presión que los judíos estaban ejerciendo sobre él parecía tener el propósito de sacar algo de aquel hombre que le permitiera condenar a Jesús. Esto habría supuesto una gran victoria para ellos, pero este hombre no iba a complacerles. Es cierto que todavía no sabía quién era Jesús, puesto que apenas habían tenido trato con él, pero había algo de lo que no tenía ninguna duda. La persona que había obrado su curación tenía que ser alguien enviado de Dios, definitivamente. Así que, con una fe incipiente, declaró que Jesús tenía que ser un profeta. Esta era una opinión generalizada entre muchos judíos. Si puedes buscar ahí, anota en Mateo 21:11, en Mateo 21:46, en Marcos 6:15, en Lucas 7:16, en Lucas también 24:19. Aunque, como sabemos, Jesús era mucho más que un profeta, pero aquel hombre todavía no había tenido la ocasión de descubrirlo. Y así continuaba el interrogatorio de los fariseos a los padres del ciego. El interrogatorio al ciego sanado no había arrojado los resultados que ellos esperaban, así que llamaron a los padres del ciego para continuar con sus averiguaciones. Curiosamente, en esta ocasión comienzan a una nueva línea de investigación, poniendo en duda lo que ya había dado por hecho, que aquel hombre había nacido ciego. ¿Quién más que ellos sabían? Y ese era su hijo, y lo criaron de nacimiento y sabían que estaba ciego, no veía. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y el que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. El colmo, las cosas no estaban saliendo como ellos querían. Y aunque toda la evidencia apuntaba a la dirección opuesta a lo que ellos hubieran deseado, sin embargo decidieron ir adelante en busca de algo, indicio que apoyara su hipótesis. Vemos con ellos su extraordinaria incredulidad y su obstinada determinación de cerrar los ojos ante la luz. Hay muchas personas que son iguales que estos judíos actualmente. Por mucha evidencia que pudieran tener acerca de la existencia de Dios, seguirían negándose sobre la única base de sus prejuicios. Voltaire, por ejemplo, uno de los principales representantes en la época de la Ilustración,
un periodo que enfatizó el poder de la razón humana, dijo en una ocasión así: si se obrara un milagro en el mercado de París ante los ojos de 1000 personas y de los míos propios, antes de creerlo desconfiaría de esos 2000 ojos y de los míos propios. Imagínense. La incredulidad no es consecuencia de la falta de evidencia, sino de la voluntad de no querer creer. Por eso, aunque una persona llegara a ver muchos milagros de parte de Dios, no hay ninguna garantía de que finalmente se convirtiera en un creyente. El pueblo de Israel vio infinidad de intervenciones sobrenaturales de Dios mientras estuvieron en Egipto y en el desierto, pero aún así murieron por su incredulidad en el camino a la tierra prometida. Y murieron muchos. Y estos fariseos de la época de Jesús seguían siendo tan incrédulos como sus antepasados. Y por esa razón llamaron a los padres de que había sido ciego en un nuevo intento de encontrar algo que les ayudara a justificar la incredulidad. La razón de este nuevo interrogatorio no era para averiguar la verdad, sino que se debía al hecho de que no quería creer al ciego sanado, porque éste daba testimonio de Jesús. Podemos leer ahí en Juan capítulo 9, 19. Así lo dice la palabra de Dios. Leámoslo ahí en sus hogares. Y vamos a ver aquí la forma en la que los fariseos hicieron su pregunta, lo cual le parecía insinuar que pensaban que tanto los padres como su hijo se habían puesto de acuerdo para difundir el bulo de aquel hombre que había sido ciego de nacimiento. Pero los padres no querían problemas con los líderes religiosos, y lo único que estaban dispuestos a hacer era reconocer que aquel era su hijo y que había nacido ciego. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero lo que no iban a hacer era tomar parte en la controversia de sus interrogatorios. Estos interrogatorios que le hacían en contra de Jesús. Así que dijeron: ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Así se expresaron sus padres. Quizás fuera verdad que los padres no sabían exactamente los detalles de la curación de su hijo, aunque en este momento había pasado tiempo suficiente como para que se hubieran puesto al corriente de todos los hechos que habían ocurrido, acontecidos. La verdadera razón por lo que estaba eludiendo cualquier relación con el caso de su hijo era el temor hacia aquel tribunal religioso al que se sentían indefensos. Suponemos que sentían un pavor parecido al de aquellos que siglos más tarde tuvieron que compadecer ante el santo tribunal de la Inquisición. El temor los paralizaba, y a pesar de que tenían muchas razones para estar agradecidos con Jesús por la sanidad de su hijo, prefirieron medir sus palabras. Entonces ellos respondieron así como con temor. Estos dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, dice la palabra de Dios, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, ese fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, fue su falta de valor, su egoísta cobardía, el temor a ser excluido de la vida social y religiosa del judaísmo, lo que les llevó a decir: no lo sabemos. Así que prefirieron estar al lado de los enemigos del Señor, más bien que confesarlo. Ahora, los fariseos habían infundido tal temor entre el pueblo que lograron paralizar el testimonio de estos padres. La actitud de estos líderes religiosos era realmente muy grave. No solamente se empeñaban en no creer que Jesús, sino que también trataban por todos los medios de impedir que nosotros, los otros, creyeran en Él. La forma de conseguirlo era ejerciendo amenazas sobre todo el pueblo. El Evangelio de Juan nos dice que hubo muchos que por este temor a los judíos no confesaban abiertamente que eran discípulos de Jesús. Anota ahí el libro de Juan 7:13, Juan 12:14, Juan 19:38. ¿Cuántas personas habrán escogido la condenación eterna por haber
temido la oposición del mundo. El Señor había advertido seriamente sobre este particular. Busca ahí en Lucas 12, el verso 4 al 5. Dice así la palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pero ¿por qué se acobardaron tanto los padres? Los judíos habían determinado que el hecho de confesar solamente que Jesús era el Cristo, entonces tenían castigado con la comunión, eran comulgados, salían, eran expulsados, lo que implicaba ser excluidos de todas aquellas actividades y fiestas religiosas de la vida social en Israel. Sin duda, esto sería un castigo terrible para aquellas personas. Les resultaría difícil soportar el ostracismo social, económico y familiar al que serían relegados. No solo para aquellos hombres hace 2000 años, sino también para cualquier judío que en el día de hoy se convierta al cristianismo. Ellos también sienten el mismo pavor al pensar en ser apartados de Israel. Y lo mismo se puede decir de aquellas personas que viven en un ambiente musulmán, budista, ateo. Así que los padres del que había sido ciego tenían un temor de propasarse y que sus palabras pudieran ser interpretadas como un testimonio a favor de Cristo, por lo que optaron por derivar el asunto, la pregunta hacia su propio hijo. Por ello dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. No parecía que le importaba mucho que su hijo fuera expulsado, con tal de que ellos no lo fueran. ¿Cuántas cosas miserables podemos llegar a hacer por el miedo a los hombres? Así entramos al segundo interrogatorio de los fariseos al ciego. No habiendo logrado lo que querían de los padres, la comisión de investigadores vuelve a interrogar al ciego sanado. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. En este momento se habían dado cuenta que era imposible tapar el sol con un dedo y que no podían ocultar esta realidad del milagro, por lo que su línea de argumentación cambia nuevamente. Su táctica entonces va a consistir en intentar intimidar a este ciego. Al fin y al cabo, de esta manera habían conseguido silenciar así a los padres del ciego de nacimiento. Comienzan diciéndole así: da gloria a Dios. Sus palabras reflejan el orgullo y la autosuficiencia de los que creen jueces absolutos de la verdad. Hay muchos que creen que tienen la verdad. Pero, ¿qué pretendían la expresión da gloria a Dios? Podría ser considerada como una fórmula solemne para ordenarle que glorificara a Dios, diciendo toda la verdad. En este sentido vemos cierto paralelismo con las palabras de Josué a Acán, que encontramos en Josué 7:19. Pero es muy probable que también tuvieran la intención de hacerle confesar que aquel milagro había sido hecho por Dios y que el hombre que le había untado ese lodo en los ojos no había tenido nada que ver con él. Al fin y al cabo, eso es lo que están proponiendo que dijera. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Según esto, debería dar la gloria a Dios y no es a ese hombre. En cualquier caso, es curioso que en el capítulo anterior el Señor le había retado a que dijeran de qué pecado le acusaban, y ninguno de ellos habían dicho nada. Así lo encuentra en Juan 8:46. Pero aún así siguen dando por hecho que es un hombre pecador. Sin embargo, aquel hombre no se parecía a su padre. A él no le iban a conseguir amedrentar, y de ningún modo iban a sacar de sus labios la afirmación de que Jesús era un hombre pecador. Veamos entonces la respuesta que le dio. Juan 9:25. Entonces él le respondió y dijo: ¿y es pecador? No lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él se aferra a su propia experiencia. No aspiraba a poder explicar cómo se había obrado el milagro y tampoco conocía mucho acerca de su benefactor. Pero el hecho innegable es que antes era ciego y ahora veía. Contra esto no hay argumentación posible.
Lo mismo pasa con un verdadero cristiano. Quizás su conocimiento sea escaso, su fe sea débil, pero si Cristo ha llevado a cabo una obra de regeneración en su corazón, entonces siente algo irreprimible. No se puede reprimir. Estaba en tinieblas y ahora tengo luz. Así pues, mientras que los opositores del Señor Jesús solo tenían teorías y palabras, el que había sido ciego respaldaba su afirmación con su hecho incuestionable. Pues, frente a esto, las opiniones sin fundamento se desvanecen. Y si ocurre también con nosotros, el mundo puede dudar y menospreciar nuestra fe, pero nada puede hacer contra la realidad de una nueva vida en Cristo. Los interrogadores habían fracasado en su intento de hacer cambiar el testimonio del que había sido ciego, pero ellos vuelven a insistir con las mismas preguntas en la esperanza de encontrar siquiera una contradicción o un nuevo elemento de juicio con que poder acusar a Jesús. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pero el ciego sanado ya había visto sus intenciones y empezaba a estar cansado de ellos ya. Así que con mucha valentía comenzó su ofensiva. Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que querréis oír otra vez, ¿queréis vosotros haceros también sus discípulos? Después de todo, ¿qué sentido tenía volver a repetir las mismas cosas que no querían oír? Había quedado claro que no les interesaba la verdad y solo buscaban era acusar a Jesús y así hundirse más y justificar su incredulidad. Su actitud era completamente absurda. Ahora, ¿por qué sin razón alguna se oponían a la evidencia del milagro y buscaban desesperadamente algo contra aquel que hizo el milagro, que lo había realizado, que sino contra Jesús? Así que queda claro más que mientras que la fe es una postura racional y lógica que descansa sobre hechos, la incredulidad es incoherente, es irracional y solo se puede basar en palabras y en teorías. Pero la proposición un tanto sarcástica que el ciego sanado hizo a los fariseos acerca de la posibilidad de que ellos llegaran a ser discípulos de Jesús despertó su ira. Consciente o inconscientemente les había hecho un desafío que tendrían consecuencias. Aunque por el momento no supieron qué decirle, quizás le pilló desprevenido porque no esperaban que aquel pobre hombre que hasta ese momento había dedicado a ser un mendigo tuviera el valor de enfrentarse contra todo el sistema religioso de la época. Aún así, el caso es que lo avergonzó y logró silenciarlos. Le acusaron de ser discípulos de Jesús, como si eso fuese un crimen. Al mismo tiempo, lo que estaban insinuando era algo que habían expresado con anterioridad, que solo la gente pobre e ignorante eran seguidores de Jesús. Juan 7:49 al 50. Pero los fariseos no eran ni lo uno ni lo otro. Por eso le indignaba la sola idea de que hombres tan sabios como ellos pudieran convertirse en los discípulos de Jesús. A menudo, los que se encuentran en una posición elevada, los grandes y los nobles, son los últimos en conocer la verdad. Frecuentemente sus posesiones y su posición ciegan su entendimiento y lo aparta del reino de Dios. En cualquier caso, la nueva vida que Dios da a personas sencillas sirve para avergonzar y poner en evidencia la insensatez de los que se creen sabios. El apóstol Pablo le explicó muy claramente en su carta a los Corintios, 1 Corintios 1, del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es
para deshacer lo que es. Era obvio que el hombre al que el Señor había curado de su ceguera pertenecía a una clase muy humilde. Sin embargo, veía que muchos más que los orgullosos gobernantes judíos, con toda su ciencia, no se podrían comparar estos tipos de personas. Por los estratos sociales, la diferenciación que hace el hombre en la sociedad. Entonces los fariseos se defendieron diciendo que ellos eran discípulos de Moisés y que no necesitaban a ningún otro maestro. Como recordamos, en el capítulo anterior se habían gloriado, echado vanagloria de ser hijos de Abraham, Juan 8:39. Ahora, pero Moisés ni Abraham podrían salvarlos. Parece que que su confianza estaba en su origen racial como judío. Nuestro padre es Abraham, y en su buena formación espiritual nosotros discípulos de Moisés somos. Pero sus argumentos no tenían sentido. El Señor ya les había dicho que si creyeran a Moisés, también creerían en él, puesto que de él había escrito Moisés, Juan 5:46. Según el razonamiento de ellos, parecía incompatible creer en Moisés y al mismo tiempo en Jesús, cuando lo cierto es que ambas cosas eran complementarias. Si hubieran sido auténticos discípulos de Moisés, también lo serían de Jesús. Pero él no quería saber nada, ni siquiera eran capaces de pronunciar su nombre, pero de él a ellos no le importaba conocer nada de Jesús. No querían ni mencionar su nombre. Siempre se refieren a Jesús como ese, usando un tono despectivo. Su palabrería no convencía al que había sido ciego y volvió a la carga. Respondió entonces el hombre y le dice: puesto esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Realmente lo puso en un aprieto. ¿Cómo podía ser líderes espirituales de Israel y confesarse ignorantes en cuanto a la autoridad de uno que tenía poder para abrir los ojos de los ciegos? Quedaba claro que eran guías ciegos a pesar de sus pretensiones. Todos sus títulos académicos y la posición religiosa que ocupaban le habían impedido conocer la verdad en cuanto a Jesús, algo que aquel pobre ciego cada vez estaba viendo con mayor claridad. El ciego sigue su razonamiento. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos que a uno que nació ciego. Les hace notar también la obra complementaria completamente extraordinaria que Jesús acaba de hacer, pero finalmente el hombre que había sido ciego no iba a depender de que los fariseos aceptaran a Jesús, y asumió su propia responsabilidad frente a él. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Sus argumentos habían resultado incontestables para los fariseos, que habían sido silenciados públicamente. Ahora ellos se vuelven airados contra el que había sido ciego y lo insultan y lo sacan de la sinagoga, lo expulsan. Notemos lo que dicen: tú naciste del todo en pecado. Para ellos su ceguera era una demostración de que era un hombre malvado. Este fue un golpe muy cruel para alguien que había pasado toda su vida siendo víctima de una enfermedad tan terrible como la ceguera. Era física, pero en cualquier caso no tenían en cuenta toda la verdad, porque el ciego ya había sido sanado, lo que siguiendo su lógica le debería haber llevado a pensar que si eran o no merecedor de un milagro, así que era porque había dejado sus pecados. Pero ya no valía la pena seguir explicándole más cosas, ya que no estaban dispuestos a escucharle. Ellos no estaban escuchando. Qué atrevimiento de aquel hombre que intentó enseñarles acerca de Cristo. Pero es que la fe coloca al más sencillos de los hombres por encima de los sabios y los entendidos. Sin embargo, estos fariseos de ninguna manera lo iban a aceptar, así que le dijeron: y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron.
Ellos se creían los jueces de aquel hombre al que despreciaban con toda su fuerza por el solo hecho de haber hablado bien de Jesús. Nada malo tenía que decir el ciego de Jesús. Y puesto que fueron incapaces de contestarle con argumentos lógicos, muchos con la palabra de Dios y muchos menos usando la Sagrada Escritura, le expulsan de la sinagoga. Entonces a este hombre la excomunión, la persecución y el encarcelamiento ha sido siempre las armas favoritas de muchos tiranos religiosos que sin conocer a Cristo se han erigido en jueces supremos de la fe. Que lejos estaban llegando los líderes, estos líderes espirituales elegidos del pueblo escogido de Dios, cuando expulsaban a un hombre solo por dar un testimonio favorable de Jesús. Antes habían querido matar a Jesús y ahora expulsan a los que creen en Él. Nosotros también, como cristianos que vivimos 2000 años después, sabemos que aceptar la fe en Jesucristo tiene la misma consecuencia: aislamiento social, menosprecio, oposición, burlas, y en muchos lugares el martirio. Dice la palabra de Dios así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel nuevo discípulo que Cristo había adquirido a través de este gran milagro no debía preocuparse por haber sido expulsado. Por un lado, no es ninguna deshonra ser excluido de donde Cristo ha sido menospreciado. Además de dirigirle palabras consoladoras, el Señor lo buscó porque sabía que necesitaba tener una visión más clara de quién era Él para que pudiera seguir enfrentando las pruebas que todavía vendrían después. Con esto comprobamos una vez más el principio de que si somos fieles en lo que sabemos, seremos conducidos a nuevos descubrimientos de la verdad. En este nuevo encuentro el Señor les enfrenta con una pregunta clave en este evangelio: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Era una cuestión complicada, pero Jesús se daba cuenta de que los enfrentamientos con los líderes religiosos le habían hecho crecer muy rápidamente. Que estaba listo para dar el gran paso, que es entender quién era Jesús realmente. La respuesta del ciego implica una actitud humilde. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? El que había sido ciego no sabía quién era el Hijo de Dios, pero a diferencia de los fariseos, él sí quería conocer y aprender acerca de Él. Fijémonos también que el milagro había quedado ya en un segundo plano, ya que solo era una señal que le debería llevar a la meta, y esa no podía ser otra que conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Jesús hizo esta declaración como una conclusión a todo lo que acaba de ocurrir. Es cierto que en una ocasión anterior había dicho que Él no había venido del mundo para condenarlo, sino para salvarlo, pero esto no podía evitar que cuando cada hombre era confrontado con Jesús, inevitablemente algo sucedía. Algunos creían que en Él, mientras que otros lo rechazaban, porque creían en Él como el hombre que había sido ciego. Cada vez veían las cosas con mayor claridad, mientras que los que le rechazaban cada vez quedaban más ciegos, como los fariseos. Realmente nuestra relación con Jesús determina nuestra visión o ceguera, pero también nuestra salvación o nuestra condenación. No es que Él nos condene, sino que la persona se condena a ella misma al rechazar a Jesús. Entonces algunos de los fariseos, dice la palabra de Dios, que estaban con Él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? En este momento había allí algunos fariseos que como en otras ocasiones vigilaban cada una de las palabras de que Jesús pronunciaba para ver si encontraban algo con qué acusarle. Y parece que se sintieron ofendidos por lo que Jesús le andaba diciendo y reclamaron su aclaración. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Pero Jesús ya le había dicho en otras ocasiones que eran guías de ciegos, Mateo 15:14, Mateo 23:16 al 24, aunque ellos nunca lo habían querido aceptar.
habría sido mucho mejor que hubieran confesado su ceguera con el fin de recibir la luz del Señor, pero ellos prefirieron jactarse de su falso conocimiento y sabiduría espirituales, lo que finalmente los condujo a las tinieblas eternas. Y esto es lo que ocurre siempre que se predica el Evangelio. Tiene un doble efecto, porque a los que admiten que no ven, les sirve para recibir la vista, mientras los que insisten en que ven perfectamente sin necesidad del Señor Jesús quedan confirmados su ceguera. La luz solo puede iluminar a los que admiten su ceguera y desean ser iluminados. Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ellos hubieran admitido que eran ciegos y que necesitaban a un Salvador, entonces habrían recibido la luz del Señor y el perdón de su pecado, pero su orgullo les llevaba a decir que no necesitaban de nada, que ya eran rectos y tenían la luz que necesitaban. La solución es que el Señor les estaba dando era que reconocieran que estaban ciegos y que necesitaban ayuda, porque eso lo dice: si fuerais ciegos. En ese caso el Señor le habría dado la luz y el perdón a sus pecados, pero lejos de que ellos siguieron gloriándose en aquello que les colocaba ante una horrenda expectación de juicio, el Señor entonces hizo una solemne declaración: vuestro pecado permanece. Esto nos enseña que aquellos que no se arrepienten, su pecado permanece sobre ellos, porque no les son perdonados y tampoco desaparecen. Y les dijo: creo, Señor, y le adoró. La respuesta del hombre no se hizo esperar, inmediatamente le reconoció como Señor y le adoró. Sin duda alguna, el Espíritu Santo había estado preparando la mente de este hombre durante el tiempo en que debatía con aquellos fariseos, y lo único que le hacía falta en ese momento era un poco más de luz. Él no estaba dispuesto a alinearse con aquellos que negaban e insultaban al Señor, sino que con tremendo gozo y gratitud, sin demorarse ni un minuto más, quería confesar su fe en Jesús como el Hijo de Dios y adorarle. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, el término Hijo de Dios equivale a Dios, y por eso el hombre le adoró. No se trataba de un mero acto de respeto, sino que en otra ocasión en este mismo evangelio la palabra se usa para la adoración divina, Juan 4, 20, 24 y Juan 12, 20. Es imposible interpretarlo de otra manera, sobre todo si tenemos en cuenta lo que antecede. Y otro detalle importante es que Jesús aceptó la adoración sin poner ningún obstáculo. Ante situaciones similares, los apóstoles, incluso los ángeles, rechazaron la adoración de los hombres, pero lógicamente no le correspondía recibirla. Pero el Señor la aceptó porque es digno de ella. Hechos 10, del 25 al 26, Hechos 14, del 14 al 15, Apocalipsis 19, 20, Apocalipsis 22, 9. Anótalo ahí. Notemos también que lo que aquel hombre estaba haciendo no era simplemente agradecer al Señor lo que habría hecho por él al sanarle, sino que le estaban adorando por quién era él. A partir de este momento, el que había sido ciego ya solo era un hombre sanado, sino un hombre salvado que adoraba a Dios, y la fe que tenía en el Hijo de Dios le daría la victoria sobre el mundo. 1 Juan 5:5. Notemos también que no solo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y le adoró, también le confesó como Señor. Esto implica aceptar que había que adquirir todos los derechos sobre su vida. No era algo impuesto, sino que el hombre lo reconocía con tanto gozo. Resumiendo, podemos decir que en este versículo encontramos todo aquello que caracteriza la vida de un verdadero creyente. En primer lugar, la fe. Luego, la libre y gozosa aceptación de la autoridad del Señor. Y finalmente, la adoración a Jesús como el Hijo de Dios. A partir de aquí, entonces el Señor va a tener una conversación muy importante con los fariseos, y el que había sido ciego desaparecerá del relato. Pero antes de que lo dejemos, podemos apreciar cómo este hombre había creído en el conocimiento de Cristo. Inmediatamente después de haber sido sanado, se refirió al Señor como un hombre que se llamaba Jesús. Juan 9:11. Cuando los fariseos lo interrogaron, dijo que Jesús tenía que ser un profeta, es decir, alguien que hablaba de parte de Dios. Juan 9:17. Y en el último interrogatorio de los fariseos había llegado a la conclusión de que era alguien que había venido de Dios y que hacía sus obras. Juan 9, del 31 al 33. Y finalmente, cuando se encontró nuevamente con Jesús, le reconoció como el Señor y el Hijo de Dios.
cayendo inmediatamente a sus pies para adorarle. Juan 9 del 35 al 38. Esta fue su confesión final y completa de fe. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que sea de bendición para tu crecimiento espiritual. Y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido. Shalom Alejem.